Escúchanos a donde vayas e interactúa con nosotros. Descarga nuestra aplicación en tu celular desde Play Store. Búscanos como Radio Estéreo Villa. Radio Estéreo Villa no se responsabiliza por las opiniones vertidas en este programa. Feminista, popular, comunitaria, insurgente. Esto es Tejiendo Redes Comunitarias. Aquí tejemos organización desde abajo. Muy buenas noches, ¿qué tal? Vecinos, vecinas, compañeros, compañeras de Lima Sur. Bienvenidos a este programa Tejiendo Redes Comunitarias. Nos reencontramos después de mucho tiempo. Muchas gracias por estar aquí y acompañarnos. Bueno, ya antes en realidad existía también un segmento con un bloque, pero ya ahora estamos con un programa propio. Quien les habla, quien les acompaña, ya le conoce, ya nos conoce, bueno, ya me conocen, es Gabriela Villaverde. Gracias por estar aquí hoy y acompañándonos en este nuevo programa. Bueno, Tejiendo Redes Comunitarias nace de la necesidad justamente de abrir un espacio donde las voces olvidadas y marginadas puedan ser escuchadas, pero también desde esa necesidad de romper con este medio hegemónico, centralista que tenemos y que no hablan mucho y no visibilizan estas problemáticas que tenemos hoy en día, ¿no? Justamente lo que pasó ahora el 15 de octubre con nuestro compañero también Truco, ¿no? Eduardo Ruiz, y también ahora justamente que también están en las manifestaciones, ¿no? Y te cuentan pues otras problemáticas bueno, te cuentan otras narrativas que no son, ¿no? Bueno, también este programa se va a emitir se va a emitir quincenal, ¿no? Todos los sábados de forma quincenal de 7 a 8. Y ya saben que también pueden participar comentando por las redes sociales, ya sea por Facebook Live, que ahorita se está transmitiendo por Facebook Live. Y también pueden seguir en nuestras redes, que también por ahí compartimos contenido, @Tejiendo Redes Comunitarias. Estamos en Instagram y también por Facebook. Y nada, queremos también hoy día comenzar con una mención de nuestro invitado especial hoy día, ya que también el día de ayer hemos tenido pues hemos tenido el caso de Bermejo, del congresista, ¿no? Que lejos de poder estar o no de acuerdo nosotros, podemos no estar o no de acuerdo con él políticamente, tenemos que sí o sí rechazar esto, ¿no? El terruqueo, definitivamente, porque si él es una persona pública y de él nada más que lo han sentenciado, y nosotros que solamente salimos a protestar, que ayer nos borraron, por ejemplo, el mural en nuestra memoria colectiva, entonces, ¿qué nos espera a nosotros? ¿Qué nos espera a nosotros a que nos organizamos en las calles, aquellos que también salen a protestar? Ahorita nada más que están saliendo a protestar, les revisan las mochilas prácticamente. Entonces, ¿qué nos espera a nosotros, no? Esto también es otra problemática, pero nada, antes de esto, no quiero irme de largo, hoy tenemos como invitado al doctor Alex Paredes, que nos ayudará a reflexionar frente a esta política de terruqueo, como lo sucedido, como lo mencioné, con el congresista Bermejo, ¿no? Y con el tema del terruqueo, ¿no? Que debe ser rechazado sí o sí, con quienes rechazamos y con quienes debemos repudiar este régimen autoritario, Boluarte, Gerí, porque definitivamente este régimen autoritario tiene que ver mucho con lo que es con esto de Dina Boluarte, porque definitivamente esto es una continuidad de Dina Boluarte y también de la mafia congresal que todavía sigue enquistado, obviamente, ¿no? Y bueno, porque este sistema también nos está siguiendo a nosotros también, ¿no? Obviamente. Pero eso es en el... Ya. Entonces, y nada.
¿Y qué nos queda a nosotros, no? La organización, bueno, porque el sistema ahorita nos persigue, ¿no? Que tienen la voz, ¿qué nos queda a nosotros si también nos estamos organizando en los barrios, en las comunidades, en los espacios culturales, ¿no? Y por ello también, bueno, como les digo, tenemos al doctor que nos acompañará, pero en el segundo segmento, ¿no? Bueno, en esta semana tenemos diversas noticias que informar y comentar. Desde nuestro espacio hemos ido tejiendo articulación, organización. Por ejemplo, en este primer bloque queremos abrir el diálogo para comentar sobre las diversas noticias que hemos ido pasando, ¿no? Informar, por ejemplo, junto a Siconix, fuimos impulsando colectas solidarias, articulaciones para familias afectadas en el incendio de Pamplona Alta, fortaleciendo el tejido popular. Ahí tenemos una carpeta donde que está también el incendio de Pamplona, donde que fuimos, que fue la noticia del 11 de octubre. Un incendio que arrasó con más de 300 viviendas en el sector de Virgen de Buen Paso. Y algunas de los familiares damnificados han regresado a sus terrenos, ¿no? Pero sin agua, sin luz. Obviamente también por miedo de perder su terreno, ¿no? Pero esto definitivamente tiene mucho que ver con el tema de que también el abandono estructural y estatal, porque obviamente ahí en el video nos mostraban mucho el tema del solidario, ¿no? El tema de la solidaridad de los mismos compañeros que también han tenido con nosotras, tejiendo redes, el articulando con los mismos compañeros que se han sumado con las donaciones. Hemos sido en el mismo lugar del incendio junto a la compañera Chalom, de que también está en Tejiendo Redes Comunitarias, y de Siconix, y a quien también le agradezco mucho. La pueden seguir también en las redes. Y nada, ¿no? Pero eso también, como también lo digo, ¿no? Lo ocurrido en Pamplona nos muestra mucho la consecuencia directa del abandono estructural en que nosotros vivimos, porque no tenemos una vivienda digna. Ese derecho pues está limitado a nosotros. Vivimos definitivamente aún también a nuestra Constitución que no nos garantiza nada, a una vivienda digna. Y porque también vivir en nuestros barrios, vivir en los barrios populares, vivir en las periferias muchas veces implica pues sobrevivir, ¿no? A veces no nos ven como sujetos de derecho a nosotros, ¿no? Nosotros no nos ven como sujetos de derechos. ¿Qué implica vivir en esos territorios, ¿no? Para nosotras? ¿Qué implica para vivir nosotros en estos lugares? Implica sobrevivir al olvido estatal, porque las personas que han vivido ahí justamente son personas que cuando tú sabes por qué el incendio avanzó tan rápidamente, porque sus casas son precarizadas, porque justamente las casas ahí son de madera, son de plástico, no tienen agua, ¿no? El lugar cuando pasó ese incendio, ¿por qué arrasó con más de 300 viviendas? Porque el lugar es un lugar precarizado, no hay agua, si se dan cuenta tampoco hay acceso para que puedan llegar los bomberos. Pero no solamente es eso, ¿no? Sino que también el mismo lugar, la misma vivienda, el lugar precarizado. Entonces, ¿qué pasa ahí, no? Entonces, eso es eso, ¿no? Cómo a nosotros nos implica ir a vivir a lugares, de ir a vivir en los sentimientos humanos, siempre es vivir en el olvido estatal, ¿no? Porque nunca se nos ha pensado a los pobres como sujetos de derecho, ¿no? Entonces, siempre las personas que vivimos en asentamientos humanos, vivir en lugares, sectores populares, se nos ve de esa manera. Y cuando pasa un incendio, cuando pasa accidentes, pues obviamente se nos ataca a nosotros por decir de que, pero ¿por qué vivieron ahí? ¿O por qué están invadiendo esos lugares? ¿No? O por qué incluso se ha atacado de esa manera, ¿no? Individual, diciendo, pero ese lugar es invadido, ese lugar no debieron haber invadido, debieron haberlo comprado, ¿no? Pero ¿eso qué implica? ¿No tener una vivienda digna? Implica que el Estado debe solamente ir y llevar carpitas y nada más. O sea, con ayudas así nada más, eso es lo que resuelve el problema. Ese problema no es que se debe resolver de esa manera, ¿no? Hay problemas más de fondo y estructurales que definitivamente abarcan, ¿no? Pero obviamente el Estado no ve más allá. Y muchas familias de asentamientos humanos en los sectores populares, ¿no? Que nosotros vivimos y en las regiones, definitivamente lo seguimos viviendo hasta hoy, y vienen años de
neoliberalismo que seguimos viviendo hasta hoy en día, olvidados. Bueno, en las imágenes seguimos viendo, perdón, el apoyo que hemos ido, el apoyo solidario con los compañeros a quienes les agradezco profundamente, quienes se han sumado para llevar en aquella ocasión, ¿no? Y la verdad agradezco profundamente a las personas, a los colectivos que se sumaron a ir tejiendo, porque también con ello confirmamos que esto también es posible conjunto e ir también fortaleciendo el tejido también, ¿no? Y luego también en la segunda jornada también regresamos, pero ya con otras compañeras, quienes son de Conexión Jajaja, @conexión jajaja, lo pueden encontrar también en Instagram, también está ahí, a quienes reconocemos y admiramos por su labor también. Son compañeras y compañeros de acompañamiento emocional y artístico, pero fue realmente profundamente gratificante porque fueron niños, adultos quienes estuvieron realmente divirtiéndose, verlos ahí, realmente como que, porque muchas veces se ve solamente lo material, porque realmente sí, fueron verdad, ahí está la foto, está con Conexión Jajaja, realmente fue junto con Tejiendo Redes Comunitarias, ahí estamos. Muchas veces solamente se ve lo que es el tema material, pero no se ve también lo que es el tema emocional, ¿no? Las gentes que también estaban como que alegres, se fue el tema de soporte emocional, estaban felices los niños, hasta los adultos se pusieron a bailar, como que un rato a distraerse y olvidarse, porque también esto les tocó profundamente a las personas. Definitivamente había personas que también ahí vimos cómo se tejían también la organización entre ellos, se hacían ollas comunes, porque si bien es cierto, también habían 38 familias estaban ahí en la zona de incendio, todavía viviendo, tratando de sobrevivir con lo poco que tenían, con carpas. Otras personas todavía estaban en el lugar donde que el Estado les había dado como que carpas, ¿no? Otras personas estaban viviendo en la exposición todavía, ¿no? Ahí están las compañeras y los compañeros que fueron llevando como que de esta manera también acompañamiento a las familias. Y a quienes les agradecemos también por haber estado en este día, por habernos estado como que, porque no solamente fuimos llevando como que alimentos, también cosas, también está ahí el señor Lucio, que le dimos también una persona adulta mayor, que también estaba como que feliz, ¿no? Y esta alegría y esperanza a las familias que también lo perdieron todo. Definitivamente cada familia de verdad merece vivir también dignamente. Fue grato en realidad, fue grato estar ahí y poder estar con las compañeras y compartir estas 2 ocasiones que hemos ido. Y nada, fue muy, muy, muy gratificante. Y bueno, en la... Ahí está la foto. Muchas gracias, Rodrigo, en realidad, por habernos compartido las gráficas. Nada. Y bueno, ya pasando a la segunda. Esa fue la primera que estuvimos articulando. Y también agradecer desde aquí nuevamente a las compañeras de Conexión Jajaja. Y agradecer también a Siconics, a la compañera Chalo. Y también a las compañeras y compañeros y colectivos que han donado, se han sumado. Agradecerles, ¿no? Por ir tejiendo redes de esta manera, ¿no? Muchas, muchas gracias. Y nada, ya luego pasando a la otra noticia de esta semana, que hoy definitivamente nos ha afectado mucho, es el asesinato del compañero Eduardo Ruiz, conocido como Truco, y también la criminalización del arte y la protesta, ¿no? El 15 de octubre, durante la jornada nacional, ¿no? De la protesta, el compañero Eduardo Ruiz, Truco, el joven artista obrero, ¿no? Del hip hop de Lima Norte, de San Martín de Porres, fue disparado por un policía vestido de civil. Y no es Truco, sino Truco, como lo quiera hacer ver el señor congresista, el señor Rospigliosi, ¿no? Pero nada, su muerte generó una ola de indignación. Y muchos artistas, compañeros de barrios organizados, y también hicieron una movilización y conciertos de música. Sin embargo, el borrado del mural, a su homenaje también forma una forma de represión, pero también de censura hacia el arte, ¿no?
y también pero no solamente una censura, también sino del desprecio por la memoria popular, ¿no? ¿Por qué? Porque esto muestra definitivamente que al Estado, al gobierno le incomoda el arte callejero, le incomoda que nosotros no nos hayamos quedado callados ante un asesinato del hijo del pueblo, ¿no? Que no le hayamos dado el placer de estar tranquilos, le incomoda que nos organicemos desde las calles, le incomoda que nos organicemos, que estemos organizados. ¿Qué le incomoda, no, al gobierno? ¿Por qué? Porque incluso este mural que estaba pintado porque la Municipalidad de La Victoria lo borró, y esta censura al arte, pues muestra que obviamente también es una forma de censurarnos a nosotros el arte, ¿no? O sea, para ellos es incómodo, obviamente, es incómodo, les incomoda, pero vamos a seguir incomodándoles, lo siento mucho, vamos a seguir incomodándoles y vamos a seguir pintando por donde sea posible. Y nada, luego después de esto, luego después de esto lo han querido definitivamente a él sumar como una forma de que es un delincuente, de que es un terrorista, pero pretenden y definitivamente con esta narrativa ir vendiéndonos. Por eso digo que a veces el medio de comunicación, porque incluso los medios de comunicación cuando estuvieron comunicando ese día, ¿no? de la muerte del compañero Eduardo, ¿no? Decían presunto muerto, manifestante muerto, ¿no? O manifestante falleció, ¿no? Pero nunca se atrevieron a decir que era una persona que había sido asesinado, porque en realidad fue asesinado por la policía, ¿no? Pero nunca se atrevieron a decir de tal cual manera como lo que es, ¿no? Entonces, a veces la prensa misma, cómo nos cuenta esta narrativa, porque incluso en ese día cuando estaba sucediendo la manifestación, no nos decía, ¿no?, lo que estaba sucediendo, nos contaba una parte de lo que era de la Policía Nacional, pero no nos contaba la otra parte de cómo la misma población se tenía que defender de la violencia de la propia policía, ¿no? Porque la propia policía está preparada para la represión, está preparada, tiene un casco, tiene su armamento, tiene todo preparado para reprimir, para violentar a la población. Y la población que solamente tiene su voz, que solamente tiene un cartel, y la policía que tiene su casco, que tiene un arma, que tiene todo su armamento, está lista para poder reprimirte, golpearte y violentarte. Y hay muchos videos que muestran cómo violentan a la población que solamente sale con su voz y con un cartel. Entonces hay muchas maneras de que incluso no se cuestionan y dicen, pero bueno, hay muchos vándalos que estuvieron como que vandalizando, estuvieron como que respondiendo. Yo siento, en mi punto de vista, que es la legítima como que defensa, ¿no? O sea, las personas no se pueden quedar como que tampoco, o sea, te violentan y, o sea, ¿qué es lo que uno puede hacer, no? La policía sí te puede violentar, te puede golpear. Entonces hay muchas cosas que la verdad sí tenemos que comenzar a cuestionarnos desde ya. Tenemos que comenzar a cuestionarnos y decir, ¿no? O sea, ¿hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo podemos permitir y qué es lo que debemos o no debemos permitir, ¿no? Eso como primer punto. Bueno, nos vamos a un corte comercial y regresamos con más. Quédate con nosotras, ya regresamos con más acción popular y voces de quienes luchan. ¿Estás buscando un programa radial para los adultos mayores? Hola, soy Isabel Delgado, conductora del programa Cabecitas Blancas y Corazones Tiernos. Todos los sábados de 2 a 3 de la tarde, Cabecitas Blancas y Corazones Tiernos. Con entrevistas, noticias, la buena nueva con José Luis Galarza y mucho más. Por Radio Estéreo Villa 101.7 FM. ¿Tu internet es una pesadilla? Basta de sustos y cámbiate a Fibra Más. Internet 100% fibra óptica, con hasta 1000 megas desde 54 soles 90 al mes. Y pregunta por nuestro nuevo plan con Liga 1 Max.
Llámanos al 01-641-8000. No vamos a terminar con nuestra lucha frente al terror, compañeras. 15 de febrero de 1992, María Elena Moyano fue cruelmente asesinada por Sendero Luminoso. A 33 años, su lucha por la paz con justicia social, la participación política de las mujeres y la equidad de género sigue viva. Seco Pro de Vez, 50 años. Radio Estéreo Villa e Instituto Ismen renuevan su compromiso con su legado. De lunes a viernes, Diálogo Ciudadano, con entrevistas, reportes en vivo, debate y el análisis de la política en Diálogo Ciudadano, con Francisco Ticona, de lunes a viernes desde las 7 de la mañana, por Radio Estéreo Villa, 101.7 FM, comunicación para la vida. ¿Tienes alguna denuncia? Envíanos tus fotos o videos al WhatsApp de Radio Estéreo Villa 997-591-310. Estamos en los 101.7 FM y en la web www.estereovilla.pe. ¿Quieres que tu negocio llegue a más personas? Con Estéreo Villa es posible. Anuncia en radio, redes sociales y página web y haz que tu negocio aumente sus ventas. Comunícate al 997-591-314. No esperes más. Anuncia, vende y gana más con Estéreo Villa. Ya estamos de regreso cotejiendo redes comunitarias. Bien, ya en este segundo segmento, en este segundo bloque, ya estamos con el doctor Alex Paredes, a quien le damos la bienvenida. Bienvenido, doctor. Gracias por estar aquí, por aceptar la entrevista. Muy buenas noches. Muchísimas gracias a la oportunidad a Estéreo Villa y un saludo muy cordial a toda su audiencia en Villa de Salvador, un pueblo muy luchador, con una larga tradición de lucha. Mis más cordiales saludos. Gracias, doctor. Doctor, el 28 de octubre ya se cumple un año más también del caso, bueno, más como que perseguido, por así decirlo también, pero también que más ha sufrido como que de violencia de derechos humanos, ¿no? ¿Cómo se desarrolla este caso del caso Perseo? Efectivamente, como usted muy bien lo ha señalado, como es de conocimiento público, el 28 de octubre del año pasado se dictó la sentencia en el caso Perseo, caso Movadef, el 85-2014, que fue una sentencia nefasta, lo considero pues una aberración jurídica. Es una sentencia que ha sentado un nefasto precedente porque ha abierto la puerta a una mayor criminalización de las luchas populares. Es una sentencia que básicamente lo que se criminaliza son las ideas, el pensamiento, la forma de pensar de las personas. En esta sentencia expresamente dicen eso, ¿no? De que se está sentenciando a las personas por su pensamiento. ¿Y cuál es el pensamiento que se está sancionando en concreto? Porque las ideas que tenía esta organización Movadef y por las cuales han sido sentenciados son ideas, pues, particularmente los considero ideas democráticas, ¿no? Porque ellos planteaban la democratización de la sociedad peruana. Ellos planteaban, pues, una nueva constitución, asamblea constituyente. Ellos planteaban producción nacional y trabajo para el pueblo. Ellos planteaban, pues, amnistía general, solución política. Ellos planteaban el tema de la agricultura, en fin, problemas de la realidad nacional reales, urgentes, y bueno, pues esos son en las ideas que tenía el Movadef no había pues nada ilícito, ¿no? Nada que podría penalizarse, ¿no? No había nada violento, nada delictivo, ¿no?
Sin embargo, se ha hecho de esta manera y se está sentando, por eso decimos, un nefasto precedente en la historia del Perú. Sí, entiendo. Y justamente siguiendo esta idea de que se castigan las disidencias, los pensamientos, también justamente ayer pasó con el congresista Bermejo, ¿no? Quien es condenado ahorita por ya aparte de que ya pasó 2 instancias, ha sido condenado por terrorismo en una tercera ya sentencia, ¿no? Luego de 2 absolutorias. Justamente eso es lo que le estamos sucediendo, de que, claro, primero si se quiere, la represión Ajá. comienza, digamos, con los que ellos consideran los contestatarios o los más peligrosos, en Ujú. este caso Almogávar, pero luego se extiende Claro. esta represión a otros sectores populares. Recuerde usted, por ejemplo, también que en el año 2022-2023, Ujú. a los protestantes en el sur del Perú, Claro. a más de 40 los asesinaron y les pusieron pues el mote, el estigma de terrorista, para Exacto. justificar justamente su represión y asesinato. En este caso también al señor pues Bermejo, el congresista Bermejo, le han dado una sentencia después de haber sido 2 veces efectivamente absuelto y tiene que ver como parte de la judicialización de la política y no me extraña pues que justo cuando el señor Bermejo esté teniendo las intenciones de candidatear Claro. eh, en estas elecciones. Entonces vemos como una derecha, ultraderecha, viene Claro. pues, digamos que eliminando a sus contendientes. Y precisamente el Movadef, su reivindicación era participar en las elecciones. Recuerden que había logrado pues recolectar más de 1 millón de firmas, cerca de 1 millón de firmas, y que, bueno, pues entiendo yo de que por eso justamente le negaron la inscripción en el año 2011. Entonces vemos cómo la extra ultraderecha quiere pues unas elecciones de acuerdo a medida de sus intereses y a todos los opositores o posibles contendientes los saca del camino. Sí, de hecho, ¿no? Y ahorita justamente con lo que está haciendo, si solamente nada más a las personas que son públicas, que solamente que se están expresando, ¿qué nos espera a nosotros, ¿no? A nosotras que nos estamos organizando en las calles, que justamente salimos a protestar, incluso, de hecho que esto ya, de esto se va a extender, o sea, a nosotros de hecho que nos va a afectar, porque incluso en los barrios, o sea, cómo nos organizamos en las calles, de hecho que también nos afecta de una manera muy gradual, ¿no? O sea, Por supuesto, esto es lo que llaman, lo que denominan pues el terruqueo. Recordemos que hace poco pues fueron producto de las marchas de la generación Z, claro. asesinaron pues a un joven, una lamentable muerte de este joven, una Ujú. promesa, realmente un artista con un brillante futuro por delante. Y para justificar su asesinato le dicen Mm, pues que es terrorista, lo dijo el señor Rospigliosi, así es. congresista. Entonces, vemos que a toda lucha popular, a toda protesta Exacto. popular que busque pues defender los derechos fundamentales, ya sea pues temas aguas, trabajo, salario, o contra la corrupción o Ujú. contra la extorsión, cualquier protesta va a ser reprimida y es terrible porque te matan y para justificar el asesinato eres terrorista. Terrorista, claro. Así es. Sí, 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 definitivamente. Doctor, para cambiar un poquito, ¿qué opinión tiene usted sobre la ley 25475? La ley 25475 es la columna vertebral de esta legislación antiterrorista. Es una ley que se dictó en mayo de 1992 por el gobierno, la dictadura del señor Alberto Fujimori. Es una ley que es derecho, constituye lo que se llama derecho penal del enemigo. Ujú. Es una ley violatoria de los derechos fundamentales. Viola pues el debido proceso, viola el derecho de defensa, viola em, las básicas garantías fundamentales. Son penas draconianas, y ahí está, por ejemplo, o sea, penas altísimas te pone este ley 25475, no se ajusta
esta ley 25475 ha sido criticada por juristas garantistas, desde el entonces, pues, el doctor Peña Cabrera, que ya no está con nosotros, o el doctor Hurtado Pozo, o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o otros organismos internacionales. Entonces, las Naciones Unidas, recientemente hay mandatos, informes de las Naciones Unidas que cuestionan esta ley porque efectivamente, pues, se presta para una represión de la protesta popular, de los disidentes, de los opositores políticos. Es una ley que, a mi entender, debe ser derogada y debe ser adecuada de acuerdo a los estándares internacionales, respetando los derechos de las personas, respetando los derechos fundamentales, los derechos humanos. Si no, pues, esta ley se está usando como arma para reprimir la protesta, para reprimir a los opositores políticos. Ahí tenemos clarísimo el caso del señor Bermejo. Entonces, es una ley muy nefasta para el Perú. Ya son cerca de 50 años de derecho penal del enemigo en el Perú. Yo considero eso, que es necesario su derogación y que esté acorde a los estándares internacionales de derechos humanos. Totalmente de acuerdo, también porque hace poco también hubo un fallecido, ¿no? En el caso de Perseo, si no me equivoco, que es el doctor Gamero, ¿no? Que también falleció justamente, asesinado prácticamente, ¿no? Por este sistema penitenciario que prácticamente lo que te hace es castigarte, ¿no? Claro, o sea, efectivamente, claro, una persona, lo que decía el doctor Zaffaroni, es un reconocido jurista argentino que fue miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Él decía, ¿no? De que, ¿qué hacer con el terrorista? Decía. Claro. Entonces dice, lo que hay que hacer es detenerlo, individualizar el delito, detenerlo, procesarlo, juzgarlo, pero si es que comete delito, detenerlo, procesarlo, juzgarlo, condenarlo, hacerle que cumpla la condena. Pero el derecho penal del enemigo te juzga y te condena sin que hayas cometido ningún delito. Exacto, es como que te juzgan por algo que no has cometido y por algo de futuro. Así es, te juzgan porque dicen que vas a cometer algo, ¿no? Que en el futuro, no se sabe cuándo, vas a hacer algo. Exacto. O sea, pues, y por tus ideas, por el pensamiento, ¿no? Entonces, lamentablemente, el doctor Gamero, ¿cuál fue su delito? Defensa. Ser personero legal y abogado. En el caso Movadef. Es decir, ejercer su profesión como abogado. Exacto. Muy lamentable que el ejercicio de la profesión lleve, pues, a que las personas sean asesinadas. Esto se ha denunciado ante los organismos internacionales, ante la Asociación de Jueces, Fiscales y Abogados, que vinieron hace poco, hace aproximadamente un mes, 2 meses a Perú. Al Estado peruano se le hizo, al Poder Judicial se le hizo innumerables pedidos explicando la delicada situación de salud que tenía el doctor Gamero, que sufría, pues, de Parkinson, sufría de Alzheimer, sufría de y TBC, con lo cual finalmente falleció. Sin embargo, se argumentó un derecho humanitario, se argumentó que se le dé, pues, una detención domiciliaria, en fin, no inmutables. Los señores lo trataron efectivamente como un enemigo para que muera en la cárcel. Vemos un tratamiento totalmente distinto con el cual, por ejemplo, con el que se le hizo al señor Nicolás de Bari Hermosa Ríos, que él también tenía Alzheimer y por razones humanitarias se le dio la libertad. Entonces ahí vemos claramente la expresión de lo que es el derecho penal del enemigo, claro, para los que ellos consideran peligrosos enemigos, y la aplicación del derecho penal del ciudadano para los que son sus amigos, y le dan todas las garantías, para ellos sí hay todos los derechos. Entonces eso no es, pues, justicia, eso no es derecho. Totalmente, totalmente. Porque sí, justamente también ahorita también creo que también nos dicen que también hay personas que están con cáncer, ¿no? Ahí mismo, en el mismo caso, ¿no?
Definitivamente, o sea, esto es como que nefasto, o sea, todo lo que está pasando y tenemos que, yo creo que hay que visibilizarlo y hay que hablarlo, o sea, porque muy poco se habla de esto, ¿no? Muy poco se dice y se visibiliza porque se cree todavía que pensar o hablar o que te castiguen por algo, por pensamientos que tú no has hecho, todavía es como que normalizado, ¿no? Hasta hoy en día, ¿no? O sea, porque también Efectivamente, efectivamente. Lo que hay es justamente eso, es lo que busca el derecho penal del enemigo. claro, Busca desalentar, o sea, que las personas ejerzan sus derechos. Porque, como decía, justamente ayer tuve tuvimos un conversatorio con el ex congresista Rogelio Tucto, y él nos decía, ¿no?, de que las personas en la izquierda tenían temor. Muchos estaban en desacuerdo con estas cosas, pero tenían temor de expresar sus ideas. sí, ¿Por así qué? es. Porque muchos de ellos tienen pues aspiraciones electorales, muchos de ellos tienen una carrera, un futuro, y que le caigan pues una demanda, una denuncia Ujú. de terrorismo, una denuncia por tal, y le arruinan sus aspiraciones electorales, como el caso del señor Bermejo. Entonces tenían temor. Justamente lo que el derecho penal del enemigo busca es desalentar que las personas no ejerzan sus derechos. Y Por aislarte. eso, por eso es ejemplarizador. Toma casos ejemplarizadores para que las personas tengan temor y digan, no, no les pase eso. Ese es el Mm, terruqueo, ese es el derecho penal del enemigo. bien, bien, doctor, muchas gracias por la explicación. Hay una pregunta de una compañera que dice, bueno, ¿de qué manera se relaciona la persecución que han sufrido sus patrocinados en el caso Perseo con la represión y la persecución de las últimas marchas? Sí, es lo que señalábamos. Con el caso Perseo se abre la puerta a una serie de represión, mayor represión de la protesta popular, porque ahora ya no te sentencian pues por hechos delictivos, hechos violentos, sino por lo que supuestamente vas a hacer en el futuro. Ujú. Entonces, a los protestantes se les va a llamar pues violentistas, terroristas, no han cometido ningún delito, no han hecho nada, a lo mucho pues habrán lanzado una piedra y ya son Claro, terroristas, son violentistas, se los procesan, prisión preventiva, a la exacto. cárcel, y así se va a llenar las cárceles de protestantes. Como decía el doctor Zaffaroni, al Estado no le interesa combatir la delincuencia. Si es que la combate, enhorabuena. Lo que le interesa al Estado es controlar a la población Claro. y principalmente controlar a los que ellos consideran peligrosos, a los contestatarios, a los disidentes, a las personas que ellos consideran enemigos del sistema. Eso es realmente lo que está pasando con esta sentencia, que ahora el caso Perseo ha abierto, por eso decimos, un nefasto precedente, que te sentencian sin que cometas ningún acto delictivo. El derecho te sanciona, criminaliza actos, conductas de las personas, pero acá se está criminalizando personas, ideas, el pensamiento, el fuero interno, sin que haya cometido, sin que haya exteriorizado ninguna conducta. Y eso es lo que está pasando, decíamos, con el lamentable fallecimiento de este manifestante Truco. Truco. Entonces, y así va a haber más protestas y los van a reprimir y les van a Exacto. decir, pues, violentistas, terroristas, Terroristas. Ujú. y que deben ser detenidos, deben ser en la cárcel, que se les sancione, que se les haga proceso, y los van a sentenciar, o van a intentar, ese es lamentablemente porque está vigente este decreto ley 25475, que repetimos, viola los derechos fundamentales, está cuestionado a nivel internacional. Bien, doctor, muchas gracias por la explicación. Unas palabras finales antes de despedirnos? Sí, em, yo lo que pienso es que em, las fuerzas democráticas, el movimiento popular, debe unirse, deben unirse eh, y deben luchar por sus derechos
como lo vienen haciendo, pero en forma más unida. Unirse porque nos están, pues, a los manifestantes, yo veo que luchan, pues, los transportistas, por ahí veo la Federación Z, pero una plataforma única, Única, una claro. plataforma para unir las fuerzas democráticas y establecer sus reivindicaciones. Y dentro de sus reivindicaciones, yo pienso que debe estar también la derogatoria de este decreto ley 25475, porque si no, nos van a seguir reprimiendo, nos van a seguir terruqueando, nos van a seguir usándolo para reprimir al pueblo. Bien, Muchas doctor. gracias. Muchas gracias. Muy claro todo lo que ha mencionado. Muchas gracias. A ustedes. Gracias Y por estar nuevamente aquí. a Estéreo Villa. Gracias. Bien, hemos estado con el doctor Alex Paredes. Ha estado muy claro lo que ha mencionado y definitivamente es rechazar desde todos los lados el terruqueo, rechazar de todos los lados esta criminalización, ¿no? de las protestas y además podemos o no estar de acuerdo con quien sea, ¿no? Pero el tema de que se nos juzguen políticamente, que no se nos juzguen ya las ideas de aquí adelante por lo que no hemos cometido, ¿no? O pensar diferente, no está bien, o sea, no está bien y tenemos que visibilizar, tenemos que ya comenzar a cuestionar esta narrativa que nos viene ya vendiendo desde hace mucho tiempo. Ya es momento de comenzar a cuestionarlo y a visibilizarlo. Y nada, antes de acabar el programa también, porque ya nos queda muy poco tiempo, quiero, primero agradecer también primero a las compañeras y compañeros que han hecho posible este programa, a Estéreo Villa también por el espacio, también agradecer profundamente al invitado, al doctor Alex Paredes, por haber estado hoy día con nosotros y por habernos explicado claramente el derecho penal del enemigo, muy claro en realidad. Y también a Conexión Jajaja por haber hecho posible lo que hemos llevado a Pamplona Alta, a la compañera Shalom, que también está tejiendo redes comunitarias, y también el proyecto que hemos estado gestando desde el barrio, ¿no? De San Juan de Miraflores, en Pamplona Alta, y también, básicamente que estamos siendo descentralizados en las regiones. Y nada, eso, y bueno, nos despedimos. Y nada, nos vemos de aquí a 15 días en un nuevo episodio de Tejiendo Redes Comunitarias. Muchas gracias por acompañarnos.